Bienvenidos nuevamente, amigos, aquí a este su canal. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me estés visualizando. Y bueno, ahora nos toca hablar sobre otro tema muy importante y voy a dar una explicación sobre qué es para nosotros el arte. Puede ser algo bastante sencillo que dices, pues, el arte son pinturas. O también puedes definir arte como la música, o bueno, va por ese camino, pero hay que definir más claramente exactamente qué es el arte, no solo quedarnos con eso. Así que te voy a explicar, a darte una respuesta a esta interrogativa y bueno, explicarte qué es, ¿no? Pero de una manera sencilla y otros aspectos que también te van a ser de gran utilidad. Y también te voy a decir qué fue lo que entendí yo de ciertos temas del arte durante mi estancia en un curso. Entonces, inicio con esta pequeña intervención, con este video. Así que bueno, bienvenidos amigos. Bueno, como ya les había comentado, hablar del arte parece algo sencillo. Sin embargo, va más allá, dado que es algo complejo. Es complicado dar una definición así tan simple, sin apertura a varias cosas. Sin embargo, yo te podría decir que se trata de una actividad de cualquier tipo, ¿verdad? En la cual el ser humano puede plasmar realidades que vive, sentimientos que experimenta, con fines estéticos, por medio de su recreación y de sus ideas que tenga la persona que esté realizando el arte. Aquí vemos unas pinturas bastante conocidas, que bueno, pues son representación de lo que estaba pensando el autor, Da Vinci, lo que estaba pensando Da Vinci en este caso, pero pues sí, eso podría decir que es así muy cerradamente, aunque claro, el término va más allá. Ahora, voy a pasarte a explicar también ciertas cosas que yo aprendí en un curso de arte y cultura, y el cual dicho curso está dividido en tres módulos. El primer módulo, pues, fueron fundamentos para entender y estudiar el arte, y también se vieron las primeras manifestaciones artísticas. Así que voy a ir pasando con cada uno de los subtemas que yo entendí, que se me quedaron ya plasmados en mí. Y bueno, voy a continuar. Primero, debemos también saber que pues el arte tiene un significado, ¿no? Tiene un origen. Desde siempre hemos oído hablar del arte, ¿verdad? Desde años atrás, desde siglos atrás, milenios atrás de civilizaciones que empezaron pues a reconocer el estudio y aplicar un método crítico. Sin embargo, podríamos decir que este personaje que vemos aquí, John Winkelmann, pues es considerado como el primer historiador del arte, considerado por su papel de fundador de la historia del arte, ya que su aporte fue muy valioso, dado que logró sintetizar varias cosas, entre las cuales pues tenemos que él fue el principal descubridor de un desarrollo racional en el arte, ya que existe una ley que hace evolucionar al ser humano a través de su propia historia. Luego podría decir que también realizó grandes esfuerzos para ordenar cronológicamente todo lo que son las obras y los diferentes estilos del arte. Además, él fue el principal responsable de dividir los estilos, en periodos, y cada uno de dichos periodos en el contexto sociocultural de su propia época, o sea que fue un recopilador del arte, ¿no? Podríamos decirle. Posteriormente también podríamos decir que él fue el que dice que todo arte es hijo del tiempo. ¿Por qué? Porque está unido al contexto cultural, social, geográfico e histórico donde se creó, ya que no es una casualidad, según él lo decía. Además, por último, él sentó las bases para que iniciara la época del neoclasicismo. Entonces, fue un personaje muy importante, de gran calibre para esto, por eso John Wilkeman podemos decir que es el historiador, pues, del arte.
Y esto era lo primero que se tenía que plantear. Posteriormente, pues aquí te muestro corrientes, ya que a partir de John Winkelmann, pues iniciaron diferentes corrientes interpretativas del arte. Los más representativas tenemos varias imágenes, miren. Aquí está el historicismo, esta como enciclopedia, esta imagen que estoy aquí subrayando con el cursor. Permítanme poner un pequeño láser aquí. Sí, este que vemos aquí, exactamente es el historicismo, que se basó en una doctrina, como las otras. Pero ¿qué es lo que hace? Pues busca los datos concretos, dado que va a hacer la exploración de los hechos históricos, considerando su importancia, en la historia, en el destino del hombre y la sociedad. Por eso es el historicismo, porque incluso hay una frase muy popular que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es lo que hace el estoicismo, considera la importancia de la historia en el destino de la sociedad y del propio hombre. Además, eso es por lo que se caracteriza principalmente, ¿no? Por también que, pues, juzga los hechos, pero de una manera en función del medio histórico y no por lo que representan o por su valor. Entonces, esto es por lo que se caracteriza el historicismo. Luego aquí tenemos a Auguste Comte, el que fue el principal promotor de qué, o dirán, ¿quién es él? Bueno, pues fue el que creó la corriente del positivismo, que estoy subrayando aquí, miren. Y el positivismo se caracterizó por ser una variante del historicismo, dado que hace referencia en el énfasis de lo positivo, hace énfasis en el lado de lo positivo, de lo que se puede pensar y a su vez lo que es medible, cuantificable. Luego también sabemos que de dicha filosofía pues nacen las ciencias sociales, dado que va a extraer las leyes basadas en datos verificados y contextualizados, con la finalidad de hacer una argumentación de lo que es el resultado histórico. Y luego, esto que tenemos acá es una imagen del formalismo o formalista. Es una representación nada más. Esto es un método, una doctrina también. ¿Y por qué surgió? Por la reacción que tuvo hacia el positivismo, ya que es una consecuencia de lo que conocemos como el idealismo alemán y se basa principalmente en una investigación, en nada más lo que viene siendo las características visuales, que vienen siendo las formas. Además, por eso se caracterizan de que también tienen un tipo de interrogatorios que ningún método anterior puede contestar. No puede dar un porqué a los cambios de estilo. A todas estas interrogantes se necesita una respuesta, pero estas respuestas no se van a dar en el aspecto material, ni mucho menos en el económico. Y ese es principalmente el estudio del objeto o el objeto de estudio de lo que vienen siendo los formalistas. Y por último, en esta diapositiva podemos ver lo que es lo iconológico. ¿Y qué es eso? Es una filosofía corriente también, que tiene la base de la importancia del símbolo, como la representación. No sé, podría ser incluso lo que conocemos como un icono. Puedes reconocer el icono de McDonald's o el de Burger King. Y esto, lo iconológico, pues como dije, se basa en la importancia del símbolo, ya que va a representar. La iconología, pues también a su vez se divide en partes importantes, que primero una de ellas es la percepción del significado intrínseco, que quiere decir que se percibe de lo indagado en los supuestos que revelan la actitud básica, como viene siendo aspectos de época, periodo o filosofía. Y luego está, por otro lado, la percepción del contenido convencional, que viene siendo la percepción ante las figuras, colores, etcétera. Y todo eso, todos esos conjuntos de composiciones, elementos, figuras, lo relacionamos con algún motivo o concepto. Este último está relacionado hacia los logos de las empresas,
Logos como te puede venir a la mente Samsung, Apple, otro tipo de logo te puede venir a la mente uno bastante conocido, Kentucky Fried Chicken, etcétera. Entonces, esta es una clara muestra del último, que es la percepción del contenido convencional. Entonces, estos son los tres tipos de diferentes corrientes interpretativas del arte: historicismo, positivismo, formalismo, formalista y el iconológico. Este de aquí, igual nosotros aquí tenemos una imagen y pues lo relacionamos con qué, con el arte renacentista, ¿no? Entonces igual es un icono bastante importante, el iconológico. Bueno, entonces esto es bastante importante porque nos va a dar una serie de ideas hacia lo siguiente. Ahora sí, ya estas imágenes, ¿qué nos quieren decir? Bueno, pues puede ser que de momento veas una pintura rupestre, de momento veas el Partenón de Atenas, o incluso puedes pensar que es la Edad Media, ¿no? ¿Y quién es él? No sé, pues para los más experimentados pueden saber quién es, pero ahorita lo vemos. Dado a lo que ya anteriormente dije, hay que hacer una valoración histórica también, porque aquí vemos claramente 5 imágenes, pero estas 5 imágenes representan diferentes etapas históricas en la época del arte. Y cómo cada una de estas épocas ha ido influyendo dentro de la historia del arte de manera distinta. Te voy a explicar de manera breve así cómo estas épocas, pues en qué se caracterizaron o qué fueron marcando pues para la vida del arte e incluso de la misma cultura. Primero vemos en el centro una imagen de las pinturas rupestres. ¿A qué nos relacionamos? A la prehistoria, ¿no? Y en la prehistoria se hacían interpretaciones artísticas como eso, mire, el, el, la- pues el arte, ¿no? Que todo se pintaba en las rocas pétreas, en las paredes, en los techos, pero claro, mismo de la naturaleza. Y son interpretaciones que se les atribuían un significado religioso o mágico, que se representaban en las cuevas o incluso piedras, dado que ellos creían que lo que se representaba o representaban lo que deseaban, les daba lo anhelado. Por decir, ellos aquí deseaban caminar juntos. Bueno, eso es lo que puedo dar la interpretación yo, ¿no? Además de que siempre acompañaba al ser humano el animal, miren, un venado, un rinoceronte, parece más bien un alce, ¿no? Podría ser, dado que en ese momento no lo conocían así, pero pensaban que escribiendo o más bien plasmando eso, se les iba a hacer realidad el sueño, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres pintar aquí no sé, vamos a decir reno, daban por seguro que iba a haber abundancia de la casa, entonces iba a haber mucha comida. Además de que había muchas pinturas que tenían carácter doméstico, ya que nada más se quería plasmar lo que se vivía en el día al día. Bueno, eso es una etapa importante. Luego tenemos aquí a la antigua Grecia. Y la antigua Grecia, pues había una extrema, podríamos decirlo, aferramiento hacia la belleza, querer hacer un arte idealizado. Y miren aquí, pues estas son las ruinas, están en Atenas, pero aún así permanecen en pie, qué bonito se ve, a pesar de que han pasado miles de años. Ellos idealizaban y cumplían las reglas de la proporción del mismo arte. Y fue un estilo drástico en la estética, imitando a civilizaciones posteriores. Por decir, los romanos imitaron su arquitectura, su arte, y también no nomás esos, sí, después llegó otra época, que ahorita la voy a mencionar, y posteriormente llegó otra, que es el Renacimiento, que también lo menciono ahorita, que el Renacimiento volvió a copiar el arte y los ideales filosóficos que tenían los griegos. Entonces, fue una civilización bastante copiada, pero con nuevos ideales, que se volvió a retomar todo lo que ellos habían dejado. Además de que sus templos estaban acompañados de vestidos de columnas, como aquí lo podemos observar, miren, puras columnas. Y así lo tenemos relacionado, columnas en sus anfiteatros, en sus edificios. Y estas mismas columnas han dado lugar a un legado muy importante en la arquitectura. Y esa misma arquitectura griega ha trascendido por los siglos, y eso lo tenemos muy claro. Posteriormente tenemos por acá la Edad Media, miren, ya, pues ya se la pudieran haber imaginado, ¿no? Hasta por los libros de texto de la primaria, digo. Y luego este periodo que, no, pues pueden decir que ya lo tengan conocido por una simple idea, pero
pues no solo careció de teorías visuales en el ámbito artístico, dado que entramos en una época de oscuranticismo, sino en muchas ocasiones se malinterpretaron obras con arte, creyéndolas de arte o índole religiosa, que fue por lo que se caracterizó el pensamiento teocentrista. Los ídolos falsos, además de que el medievo tuvo unas profundas raíces religiosas, dado al pensamiento teocentrista, que llevaron al arte por la línea espiritual. Todo iba centrado únicamente a Dios y crear devoción al creyente. Ese era el arte en ese tiempo, crear devoción a los creyentes, creer que Dios, pues ahora sí que era todo lo que se tenía que pintar, todo lo que se tenía que poner, incluso todo le atribuían al ser máximo, pues que cualquier explicación se lo daban que era causado por Dios, porque así lo quiere Dios. Entonces no había otro tipo de conocimiento ni de investigaciones, dado que las escuelas filosóficas fueron cerradas. Pero no todo siempre quedó así, ¿no? Ni en campesinos, ni en feudales. Llegó la época del Renacimiento, aquí está, dado que los renacentistas recuperaban ideas de los clásicos. Y en este tiempo, todo el arte, todo se fundamentaba en sus escuelas y comenzaban a ser un ámbito intelectual, además de que se hace la época hacia el hombre, hacia el humanismo, dado que el hombre vuelve a ser el centro del universo, el centro del estudio, y no la iglesia, no la religión. Básicamente surgen los artistas como una profesión, se hace más comercial la venta de pinturas y surgen así diferentes pintores que los apreciamos como Miguel Ángel o entre otros. Y por último, la época moderna. ¿Quién es? Ahora sí, ¿quién creen, Pablo Picasso, ¿no? Pablo Picasso, sí, fue un exponente de la época moderna. Aquí aparece la figura del autor independiente, Pablo Picasso, por ejemplo, ¿verdad? Su labor es libre, sí, exactamente. Era completamente libre. No desea depender del mecenazgo como anteriormente, ya que dependiendo de esto se expresaba lo que se sentía, ahora ya no. Pintar lo que se ve y no lo que mueve a otras personas. Que esa persona quiere que pinte esto, ellos pintan lo que les nace y es lo que se hace actualmente. Y si la persona o el cliente le gusta lo que le nació a esa persona, lo compra. Y surgen muchísimas más corrientes artísticas nuevas aquí. Aquí la sociedad es bastante libre en los temas de referencia, el arte, y surgieron artes como el surrealismo, el cubismo, por dar unos ejemplos que se me ocurran ahorita. Además de que surgen ciertos artes y los críticos del arte, los historiadores del arte, exposiciones de arte, galerías, museos, todo para exponer el arte. Una nueva forma de percibir al mundo, ¿no? O díganme qué consideran. Y eso es lo más bonito, ¿no? De estudiar esto, porque todos compartimos nuestras ideas y nos ponemos en contexto. Ahora, aquí dice esta presentación que grandes héroes, pero dirán, ¿por qué grandes héroes en qué aspecto? Bueno, porque son los que critican, ¿no? O hacen el análisis, hacen criterios de análisis ellos. Y son personas tan importantes y hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo dentro de la influencia en el arte. Dado que están los museos y el artista pinta para difundir sus estudios, se hacen este tipo de centros para que la gente vaya a convivir, vaya a apreciar el buen arte. Pero dentro de eso se necesita conservar la obra. Su función es la participación de crear la obra, preservarla y exponerla, como le hacen los arqueólogos o como diseñan los arquitectos, pintores, geólogos, por mencionar que se me ocurren ahorita. Pero aquí tenemos estas grandes personas. En primer lugar, aquí tenemos el restaurador del arte. Esta persona es la que trabaja en la conservación, prevé y trata a la obra, dado que se deterioran, ¿verdad?, por los años. Ya dado que ahora también muchos museos ya cuentan con su propio taller, sus propios restauradores de arte, que dan un gran mantenimiento constante a las obras, ya que estas obras, pues dado pasan los años y es obvio que se tienen que ir deteriorando, ¿verdad? No todo va a quedar igual. Entonces les dan esa nueva vida, esa nueva vitalidad, ya que están dañadas o desgastadas. Ellos deben de saber qué tipo de materiales usar, las químicas de productos y técnicas que deben de emplear
para restaurar la obra, toda su integridad, y que quede excelentemente bonita, ¿no? Como o bella. Posteriormente, pues tenemos a los grandes museógrafos. Aquí miren, el gran museógrafo. ¿Qué hace el museógrafo? Pues el que es el que cuida el correcto funcionamiento de las exposiciones. Miren, aquí está un museógrafo que está acomodando el tour a esas personas en una exposición de arte, para que los demás conozcan y si incluso quieran, se interesen en el arte. Verifica la organización interna y también va a verificar que todo esté funcionando correctamente, sean exposiciones permanentes o temporales en el museo. Además, también va a velar por las relaciones de la institución en su contexto cultural y social, por supuesto. Y también está encargado de organizar una correcta presentación, una ambientación, colores, seguridad, contrastes y cuidado de las obras de arte para que sean bien apreciadas por el espectador. Estas personas son de gran importancia, por eso les digo que son grandes héroes, que no. Pues bueno, esos son los museógrafos. ¿Y quién es este que está aquí? Pues es un museólogo. No me confundan museógrafo con museólogo, por favor. El museólogo es completamente distinto. Es una persona, una figura, ¿no? Esencial para cualquier museo. ¿Pero por qué? Pues es que es el quien investiga, cataloga, además de que conoce profundamente el patrimonio cultural que posee el museo donde está parado. Entonces, no sé, poniendo ejemplos de museos, puede ser, vas al museo, bueno, museos regionales, por ejemplo, el Museo del Mamut, el Museo de Pancho Villa, el Museo Tarique, pues esa persona debe saber. El museólogo precisamente va a saber qué es con qué se cuenta, qué hay en el museo. Debe de conocer y adorar, ¿no? Incluso investigar, catalogar qué arte o qué piezas arqueológicas hay ahí. Entonces son personas muy importantes, ¿verdad? Por eso les dije que son como héroes por lo que hacen. Bueno, y ahora hay conceptos también muy importantes que pues no podemos dejar de lado, ¿verdad? Como viene siendo la iconografía e iconología, que tienen una cierta relación por nomás por la pura palabra, pero cada una de ellas se distingue por algo, empezando con la iconografía. Aquí les puse una imagen, ¿no? De los iconos, pero más específicamente citando, ¿a qué se refiere la iconografía? Pues se dirige al conocimiento de una determinada temática, con el objetivo de determinar el significado de las artes visuales. Aquí tenemos pues, unos iconos literal de Google, de unas aplicaciones, y también sabemos que la iconografía, bajo un método iconológico, pues se va a dividir en tres pasos o interpretaciones. El nivel preiconográfico, que hace descripción únicamente de lo sensorial y además distingue lo representado. Posteriormente, el nivel iconográfico es el que ve a partir de la aportación de la iconografía como la perspectiva del materialismo histórico. Y luego el nivel iconológico, que es donde se desarrolla e identifica la interpretación en función de un contexto histórico, social y cultural, con una perspectiva imprescindible en la visión del materialismo histórico. Muy relacionado y muy de la mano con esas corrientes, no nomás solo de arte, sino también incluso filosóficas. Todo esto va muy de la mano en las ciencias sociales, junto con la psicología de tu interpretación histórica. Entonces, por un lado, eso es la iconografía. Por otro lado, la iconología, que es otra, se va a ocupar del origen, además de una transmisión y significado profundo de las imágenes. Entonces, esta es una simple imagen de un filósofo griego y esta es una pues, de los iconos, ¿no? Que tiene las diferentes plataformas pues, del Internet que nos ofrecen hoy en día. Entonces, principalmente eso es lo que yo entendía, así básicamente, no me estoy metiendo en mucho contexto, ¿no? En demasiadas definiciones así, sencillo. Entonces, posteriormente, tenemos que hubo culturas que desarrollaron el arte, y propiamente, ¿no? Por eso se llama este curso que les estoy explicando, horticultura. Estas culturas fueron las pioneras, ¿no? Digámoslo así. En la imagen del medio que vemos, pues la prehistoria, ¿no? Una pintura rupestre allá en las cuevas de Francia.
Y la prehistoria fue un gran periodo del principio humano y se le llama prehistoria porque es el antecesor de la escritura. Entonces las únicas evidencias que se tienen de este periodo es las puras pinturas porque no hay escritos, dado que el hombre era analfabeto, no había escritura ni medios de comunicación escrita para dejar un testimonio de la vida. Pero sin embargo, pues gracias a trabajos de antropólogos, arqueólogos, eh, personas de ese tipo, pues se rescataron bastantes evidencias. Entre ellos podemos poner el arte paleolítico como aquí, y hubo primeras pinturas rupestres que se pintaron directamente sobre muros, techos y bloques pétreos que se encontraban en su ecosistema natural. ¿Y cómo lograron escribirse o plasmarse? Pues por medio de recubrimiento de grasa animal. Fue como se logró esto. Entonces, esta pintura, como les dije, están en las cuevas de Lascaux en Francia, pero nada más es un ejemplo aquí. Y además, el tema principal de la pintura rupestre eran los animales. En la mayoría de los casos, pues va a aparecer interpretando o interactuando con los seres humanos, dado que se les atribuye un significado mayormente mágico, en un sentido asociado hacia la supervivencia humana, no hacia la cacería. Y sobre todo a la fertilidad, porque era lo primero del humano era satisfacer sus necesidades y esto es lo que se quería, como ya mencioné anteriormente. Si lo plasmaban y lo deseaban, se les iba a cumplir, eso creían ellos. Además de que, pues el hombre vivía de la caza y recolección de frutos, eran nómadas en ese entonces, ¿verdad? Posteriormente fueron, pues, ahora sí que sedentarios. Este es un gran eslabón, ¿verdad? En la historia. Pero ya después de esta prehistoria y que ya aparecieron las primeras escrituras, tenemos a la civilización asiática, ¿no? En este caso la que más destacó fue China, por ejemplo. Y en esta edad, después de la prehistoria y finalizando con esta edad, pues se caracterizó las primeras civilizaciones por manipular el metal y se le llamó edad de los metales. Y dado que fueron manipulando el metal, hubo tres momentos importantes: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. En la edad del cobre, pues manipulaban el cobre, que fue principalmente un metal de origen blando, ¿verdad? De poca resistencia. Y lo usaron para armas, para adornos o rituales. Luego, posteriormente, se utilizó el bronce, que el bronce principalmente es una mezcla entre el estaño y el cobre. Y a diferencia del otro, este es más resistente, utilizado pues para igual las armas, flechas, pero con mayor filo y además de otros usos, ¿verdad? Posteriormente el hierro, que fue con el que culminaron, metal bastante duro y bastante resistente. Y gracias a esta resistencia del hierro, se fabricaron armas más perfeccionadas y más filosas, con incluso más ornamentos. Construcción de herramientas como el pico, la pala, cerámicas o tejidos. Y además, pues ya se inició el comercio de manera primitiva. Entonces, pues fueron civilizaciones importantes, eras importantes. Y por último tenemos a la Mesopotamia. Miren, aquí la escritura cuneiforme, ¿no? Que es por lo que más se identifica. Mesopotamia, pues, fue una civilización que se desarrolló entre lo que hoy es, bueno, estaba en el Golfo Pérsico, pero entre lo que hoy viene siendo la región de Irán. No, no, perdón, la de región de Irak, sí, la región de Irak. Entre lo que viene siendo el río Tigris y Éufrates, muy seguramente lo habrán oído. Pero aquí se asentó una civilización muy próspera porque estaba lo que el humano necesitaba. Solamente necesitaba agua y tierra fértil para abastecer tu agricultura y por consiguiente lograron asentarse. Y Mesopotamia fue una gran civilización que desarrolló la escritura, desarrollaron las regiones geográficas, desarrollaron arquitectura, materiales, bloques de barro, o lo que hoy conocemos como ladrillos. También se les atribuye sus grandes aportes hacia, hacia la filosofía también, ya que aquí salieron grandes corrientes también en la agricultura y la observación astral, divididos en varias zonas, pero principalmente estaban divididas en zona norte,
y zona sur. Sobre todo, pues reconocidos por el estudio de los astros y de los planetas, además de que nacieron el horóscopo. Y aquí algo muy interesante que sí se me quedó es que conforme ese horóscopo que ellos tenían, nació la organización de la semana en los 7 días como hoy lo conocemos. El lunes equivalía a la luna, el martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo a Sol. Y ese de domingo a Sol, pues hasta en el inglés, ¿no? Actualmente, Sunday. O sea, como diciendo, día de sol, Sunday. Entonces, pues eso se me queda muy grabado, ¿no? O por lo del martes, Marte, o lunes, luna. Entonces, muy fácil que se te quede esto muy grabado. Fue principalmente lo que se les atribuyó a estas civilizaciones, pioneras en lo que hoy conocemos y en el arte, ¿no? En lo que hoy es nuestro mundo actual, porque sin ellas, pues todo sería diferente. Y ya para finalizar de lo que yo aquí les puedo comentar, de lo que les puedo hacer este recuento, de lo que yo recuerdo, así nada más lo más básico que se me quedó, pues están las primeras culturas de Oriente, ¿no? Que fueron Persia, India y China, las más destacables. Primero el Persia, pues Persia fue los persas, ¿verdad? Más bien, fueron una civilización bastante próspera. Ellos estaban en lo que es Irán, ahora sí en Irán, muy cerca de lo que era Mesopotamia, que estaba en Irak, recibiendo todas las influencias y aportaciones artísticas. Miren, aquí está lo que viene siendo Persia. Tenían una religión muy especial que ahorita recuerdo se llama Mazdeísmo, ajá, Mazdeísmo, así es. Nomás por la pura sigla de Mazda, ¿no? De la marca, me acordé del Mazdeísmo, que se basaba en lo que enseñaba Zaratustra, que ellos principalmente lo que decían es que existía las dos divinidades, no uno que en específico que nombraran Dios, sino existía un bien y existía un mal, creando la dualidad entre, por decir, lo que es un día o lo que es la noche, ¿no? Tipo yin y yang. Entonces, esto ellos fue lo que primero sacaron, ¿no? Además de que la, su manera de organizacional, pues fue muy especial, además de que había tumbas para los reyes, construcciones de tumbas especiales, se basaban en varios relieves y también tenían dentro de sus principales aportaciones, pues estaban la invención del correo, que lo que recuerdo, la domesticación de animales, por ejemplo, como lo que venía siendo la gallina, y el cultivo de los árboles frutales, además de que elaboraron ellos las alfombras y que significaban un símbolo del arte y la dedicación hacia el pueblo. Luego, posteriormente, aquí tenemos a la India, ¿no? El templo, ubicada ya en Nueva Delhi. Bueno, pero en ese caso, pues ya estamos hablando de hace varios años, ¿verdad? Solamente es una imagen ahí para representarlo. Y la India, pues es un país bastante milenario que se caracterizó por tener constantes creencias e ideas religiosas, filosóficas, influenciados por los mismos persas, griegos, mongoles, turcos y árabes, o sea, por varias civilizaciones fueron influenciados. Además de que la India anteriormente tenía asentamientos en las calles, alcantarillados, edificios públicos, y sus construcciones eran bastante simétricas y bien hechas. Además de que copiaban, copiaban la muralla, así como la civilización china, para evitar ataques. Su escultura también es algo que predominó en su cultura, ya que en este periodo la arquitectura y la escultura estaban entre sí, pues de manera fusionada, luciendo grabados de la naturaleza y animales. Entonces, esto es lo principal que yo le reconozco, además de su religión, ¿verdad? Que practicaban el budaísmo, el islamismo y otra religión que se llama brahmanismo, sí. Entonces, estas eran las tres principales religiones. Bueno, pues y finalmente ahora sí China, que está la gran muralla china, ¿no? De más de 6.000 kilómetros para amurallar la ciudad y evitar ataques. Pues en el lejano, ahora sí que Oriente, en lo que es Asia, pues estaba lo que era China, ¿verdad? Y China, ¿por qué se caracterizó? Pues principalmente también por su invención de la escritura, pero más bien eso se le reconoce a los mesopotamios. Más bien
Ellos son reconocidos también porque usaron el jade, también se usó acá en Mesoamérica, pero principalmente ellos acribillan pues por la invención de la brújula y su invento en la brújula, el papel, el primer sistema para imprimir la tinta, la pólvora, la escritura pictográfica y la seda. Incluso hubo una que se llamaba Ruta de la Seda que se comercializaba entre Europa y lo que venía siendo la Asia Central. Además de grandes figuras que tenemos como la muralla china, y es la que tengo aquí. La muralla china que principalmente se mandó a construir para proteger y aislar a la región de posibles ataques, ¿verdad? Y con altas torres para defender la ciudad. Además de que posteriormente pasaron los años y ya la muralla no tuvo ningún uso, pero ahora pues la población y las personas van como turistas a ver ese atractivo. Además están los guerreros de terracota, que también son bastante conocidos, y ya que son 8.000 figuras de guerreros y caballos. Sí, 8.000 figuras. Y lo curioso es que están construidos en tamaño real, incluso con armas para defender. Miren, aquí están. Son estos guerreros de terracota, hechos de terracota, principalmente el barro. Entonces, esto es principalmente lo que nos habla la cultura, ¿no? A lo que nos llama la cultura, el arte, cómo estas civilizaciones influyeron bastante. Entonces, esto fue principalmente lo que yo entendí en el curso y también se los quise compartir para que tengan un poco de cultura general, qué es el arte, y qué conlleva, ¿no? Y espero que les haya gustado, amigos. Si les gustó, no se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Que tengan excelente día, tarde o noche.